Muy bien, estimados amigos, ya son las 9 de la mañana con 3 minutos. Estamos con ustedes nuevamente junto a Razones de Estado en este espacio de análisis, espacio de comentarios, a través de todas las estaciones de Madero FM, a través de la radio, también a través de la televisión y también a través de nuestras redes sociales. En el día de hoy saludamos de inmediato al doctor en comunicaciones y cientista político, don Percival Madero, puesto que el día de hoy viene muy cargado de noticias, sobre todo del aspecto internacional. ¿Cómo está, don Percival? Buenos días. Buenos días, Aldo, gusto saludarte. El abrazo cordial y afectuoso para ti, para ustedes, distinguidos auditores y televidentes, para ustedes que nos escuchan en toda nuestra red radial de 11, 12 radioemisoras en todo nuestro norte, desde Tocopilla por el norte hasta Serena, Coquimbo por el sur, para los que nos escuchan a través de internet, ¿ya? Y nos sintonizan a través de Facebook Live o nos ven después en YouTube o también en Spotify. Así es que felices de poder empezar esta semana, una semana especial porque mañana es feriado, una semana rara que tenemos nosotros, pero igual con una disposición a poder tratar los temas del mundo y nacionales contigo, Aldo, acá para dejar una luz de cierta, yo diría, de cierto camino, de cierta, digamos, claridad respecto a lo que está pasando en nuestro planeta. Claridad que es absolutamente necesaria e imprescindible, don Percival, tomando en cuenta los hechos ocurridos el día sábado durante la noche aquí en Chile, durante la tarde en la Unión Americana, hechos que fueron prácticamente conocimiento inmediato de todo el mundo, cuando se vivió el atentado, el intento de homicidio del expresidente Donald Trump en una concentración que se estaba viviendo en Pensilvania en las últimas horas del día sábado, donde el expresidente y actual candidato por el Partido Republicano terminó herido en una oreja. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuál es la lectura que podemos hacer como prácticamente el final del mundo de lo que está pasando en Estados Unidos, de una guerra que prácticamente está polarizada? Correcto. A ver, mira, veamos el aspecto, hay muchos aspectos con que mirar esta situación de este intento de asesinato del expresidente Trump. Y yo creo que partamos por la parte interna de Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos está viviendo una convulsión política mayúscula, por cuanto sabemos que Trump viene de estar metido en varios juicios, juicios judiciales, valga la redundancia. Claro. ¿Ya? Y en la cual ha tenido un comportamiento que las propias autoridades del Poder Judicial han determinado que está hoy día encausado en algunos temas que tienen que ver con algunos delitos. Pero un poco más atrás, cuando Trump termina su gobierno y es derrotado por Biden, hay un desconocimiento de esa derrota que hace que miles de norteamericanos fueran al Capitolio a tomárselo, como dice la moneda acá en Chile, a tomarse la moneda. Y yo creo que eso ya da señales desde antes de que hay una situación que para el norteamericano común y corriente, el norteamericano medio, está haciendo sentido respecto de cómo entender la democracia y sobre todo, Aldo, de cómo, distintos auditores, de cómo saber que este tipo de convulsión, este tipo de carácter que llega a la presidencia de la República, en el caso de Estados Unidos como Donald Trump, genera, anticuerpos muy violentos, pero también muy favorables, en favor y en contra de él. Claramente hay aquí una situación que tiene que ver con una cuestión puramente lógica, que acá en Chile y en todas partes del mundo también se vio, a propósito de cómo se manejó el COVID. Cómo se manejó el COVID en Estados Unidos y todo lo que eso generó y cuál fue la apuesta de ese tiempo de los demócratas para, juzgar a Trump en función de lo que había pasado con el COVID, no nos olvidemos. Y de atrás de eso viene ya una situación que las élites políticas norteamericanas no han sabido promover en su justa dimensión, porque si bien es cierto, estos son momentos en la historia de los países, momentos muy especiales, momentos, infinitesimales, muy cortitos, dejan huella y dejan una estructura, yo diría, una estructura de sensibilidades
que cuesta mucho desmontarlas después. Yo creo que hay un encono brutal dentro de Estados Unidos y creo que sus candidatos presidenciales ya octogenarios, Trump tiene 78 años, Biden tiene 81, 82, 81, por lo tanto son partícipes del mismo tiempo. Y además, porque en la política, como en Chile, como en Estados Unidos, como en Canadá o como en Francia, en cualquier lugar donde exista democracia, muchas veces lo que desentona es, digamos, perfilado a la luz pública como hechos que tienen que tomar conciencia la ciudadanía para que vote con esa sensibilidad. Me explico. ¿Ya? Cuando la política, los argumentos, digamos, políticos, de los objetivos ideológicos que hay detrás de la política no bastan, vienen estas cosas personales, que apuntan a debilitar al candidato porque es viejo, porque se le va la onda o porque contrata prostitutas con plata estatal. Claro. El primer caso Biden, el segundo Trump. En consecuencia, hay también una mirada bastante pobre en el dilema de la cuestión política, de qué vamos a discutir para tener un Estados Unidos más fuerte. No, acá la cosa va por deslegitimar la posición del adversario, que siendo eso en política razonable y en democracia de uso común, yo creo que acá se exacerbó. Y en Estados Unidos tenemos un problema que es muy importante porque hay, por ejemplo, con este rifle automático con que se intentó asesinar a Biden, y como en Estados Unidos eso se pueden comprar en los supermercados, hay más de 16 millones de esas armas en Estados Unidos. Por tanto, también hoy día se está estableciendo el criterio de quiénes pueden o si se van a mantener ese estilo ya de, digamos, de permisividad respecto a tener armas. Es que no hay que olvidarse, don Percival, que el que gane la presidencia va a ganar el ser el interlocutor con la famosa Asociación Nacional del Rifle de los Estados Unidos, sí, claro, que es un grupo casi político porque tiene muchísimo poder. Sobre todo porque en Estados Unidos no le entregan todo el poder de la defensa del país solo a sus Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y siempre se ha visto que cualquier invasión, cualquier cosa que ocurra, el ciudadano tiene que ser capaz de defender a su país, digamos. Esa es la razón, ese es el fondo. Por eso armas para todo, digamos. Lo que ha probado que en una sociedad más desquiciada, con valores morales bastante, digamos, incluso antioccidentales en muchos casos, se ha usado mucho para distintas matanzas que han habido en varias épocas de Estados Unidos, digamos, con el mismo rifle, con las mismas condiciones, siempre porque, claro, cualquiera puede tener acceso a un arma y cualquiera que esté en sus cabales mentales, pero cuando sus cabales mentales, digamos, no sintonizan o está en algún problema psiquiátrico, psicológico, de depresiones, esa arma puede ser muy letal, como ha ocurrido en muchos colegios y en muchas iglesias y en muchos discotecas de Estados Unidos. Y universidades también. Universidades. En consecuencia, esto que pasa con Trump es un tema que en la interna obedece a esa mirada. Eso es lo que pasa en la interna, ¿ya? Y esto de que se ha intentado asesinarlo el día sábado y que fue noticia mundial, y que claramente va a seguir siendo noticia mundial porque están en plenas elecciones. No nos olvidemos que en noviembre próximo son las elecciones norteamericanas. Y mañana, digamos, he recibido Trump en un gran mitin que ya estaba, digamos, presupuestado desde antes, respecto a que definitivamente el Partido Republicano lo señala y lo reafirma como candidato presidencial de Estados Unidos por el Partido Republicano. Y va a llegar ahí como un presidente con todo el halo que significa las circunstancias propias de su intento de asesinato, de salir vivo de su intento, y en una actitud que demuestra que a pesar de estar baleado y a pesar de estar con algunas circunstancias que se nos dan por la sangre que tenía en su rostro, a pesar de eso, le decía a su gente con el puño en alto, algo así como no se dejen vencer, luchen. Sí, esa imagen dio la vuelta al mundo, la de Trump con el puño en alto, todo herido. Exacto.
Entonces, como ya tenemos la idea de lo que pasó con Truman, lo que pasó con Kennedy, empezó primero con Lincoln, no nos olvidemos Sí, que Lincoln. también lo intentaron asesinar. Estados Unidos, después de más de 30 años que no teníamos un hecho como este, uno se pregunta qué pasó hoy con los servicios secretos, ¿ya?, que tienen la custodia de los expresidentes, sobre todo en el caso de Trump, y de cómo un muchacho ya de 20 años que usaron estas armas y después de haberle disparado al presidente digamos, muerto ahí mismo, digamos. O sea, el servicio secreto norteamericano no puede dispararle a quien no ha hecho uso primero de las armas. O sea, muchas veces se ha intentado cambiar esa regla para que cualquier persona que esté en la ventana de un edificio, cualquier cosa que pase, se le dispare, nada más que pero por razones de una obviedad acá, pero tiene que ocurrir la circunstancia, que fue el disparo, el asesinato, y después se le da de baja de inmediato como correspondía. Pero es que hubo un problema, no fue solamente un disparo, se escucharon 6. Exacto. Antes que interviniera el servicio secreto. Correcto. Sí. Correcto. Entonces, yo creo que ahí hay una circunstancia de segundos, ¿no? Yo miraba las imágenes con mucha detención y después que Trump se toca la oreja, se toca después yo creo que pasa menos de un segundo en que el servicio secreto de lo inmediato que estaba al lado de él se abalanza sobre su cuerpo para evitar una probable segunda o tercera o séptima bala, no sé. Pero más allá del hecho propio de la cosa, diría, digamos, inmediata de los elementos, el tema es que un muchacho de 20 años que intenta matar al presidente tiene que ver con una situación bastante más mayúscula respecto a cuáles son las condiciones y del por qué una circunstancia como esta, porque hoy día sería muy distinto si estuviéramos hablando de un Trump muerto, un Trump fallecido, un Trump asesinado. Y yo creo que ahí también eso llama la atención para otras fuerzas que hay, digamos, con las que se cuidan los presidentes de la República en muchos países, en Chile también. Los expresidentes en Chile gozan de respaldo policial permanente, en sus casas o donde vayan. Y yo creo que ahí también, en el caso de Estados Unidos, como gran potencia que es, tal vez haya que echar un vistazo a cómo están los servicios secretos o si los servicios de custodia inmediata del presidente. Ahí se vio un fortalecimiento de varios militares que también estaban preparados como segunda línea de cualquier esfuerzo que quisiera hacerse para defensa o para resguardo del expresidente Trump. Pero por sobre todo, Aldo, yo creo que la lección que se aprende acá es que es un asunto que la convivencia en Occidente, ¿ya?, está muy resquebrajada. Y ese quiebre de la democracia y esos quiebres de la interna están ya tomando cada vez más fuerza. Está en el problema de los migrantes. Esta persona era un joven norteamericano, no tenía ascendencia política, no pertenece a un grupo terrorista. Algunos decían, pero que eso lo estaba comprobado, que incluso para bajarle el perfil a esto, que podría haber sido un propio partidario de ellos, que eso lo está demostrado. Tenía más bombas tenía bombas en su auto y también en su casa. En consecuencia, esta red que se teje de una persona aislada, hay que escudriñarla de mejor manera, porque aquí no se advierte, digamos, a primera línea, que hubiera un equipo o un grupo de personas atrás, digamos, orientadas a asesinar al presidente Trump, al expresidente Trump. Bueno, un tema que obviamente ya puso los pelos de punta a todo el mundo, particularmente porque en el caso que ha ocurrido y con todo lo que ya estaba pasando con Biden, ya que se le reclamaba su falta de, yo diría, de atención respecto a las cosas, que algunos lo culpan a su régimen octogenario. Yo conozco personas de más de 90 años, ya impecable, digamos. De hecho, hoy tiene Alberto Fujimori, que se va a tirar de nuevo a candidato a la presidencia del Perú. Ahí tienes tú, por ejemplo. Tiene 85 años. Claro, te fijas. Entonces, de repente, 80 años no representan un debilitamiento total por la misma edad, pero acá hay señales claras ya en el comportamiento, yo diría, psicopsiquiátrico de Biden,
que apuntan a que es en esa edad, claro, hay unos que llegan perfectamente a los 94, 95, 96 años, etcétera. Pero en el caso de Biden hay un deterioro y eso ya estaba generando un problema interno. Lo primero que se pensó, obviamente, es que acaso esto no obedecía a un autoatentado, ya que muchas veces eso tampoco se puede sacar de la regla nunca, porque igual hay que considerarlo siempre. Pero dado las investigaciones que hasta ahora lleva el FBI, ya claramente es una situación que da para poder entender que fue una cosa ocasional de un muchacho, a mi juicio, no en sus cabales, y que hoy día nos tiene, digamos, o dejó a Estados Unidos de palmo nariz, independiente de la final de la Copa América, ya, de fútbol, que allá los norteamericanos pescan harto poco. Sí. O sea, hoy día aparecen los diarios que Argentina fue campeón. Que más que nada la trifulca fue entre colombianos y argentinos ayer, los norteamericanos ni la pescaron. Nada, sí, no les interesa el fútbol todavía a los norteamericanos. Entonces ni siquiera aparecen los diarios. O sea, por ahí aparece algo en las páginas deportivas. Pero yo creo que en la esencia de Estados Unidos, todas las cosas que pasan y cómo hoy día todo eso cambia para saber quién va a ser incluso el vicepresidente digamos, o sea, cómo cambia la sintonía con la cosa interna norteamericana. Se dice que hay un latino, ¿ya?, que podría ser vicepresidente Trump a propósito de lo que ocurrió el sábado, digamos. O sea, fue una persona que es un rubio. Marco Rubio. Marco Rubio. Ya, exalcalde de Nueva York. Sí, conforme un latino que fue precandidato presidencial sí. también. En consecuencia, todo el movimiento que se aparece y lo que va a hacer mañana Trump respecto de su programación oficial como candidato presidencial del Partido Republicano, que estuvo a punto de ser asesinado hace unos días atrás, le da otra connotación a esto. ¿Quién va a ser el que se le pare adelante a Trump después de esto? Se decía que Biden, antes de esto, estaba descartado, que a lo mejor venía Kamala Harris, que a lo mejor venía la señora Obama. Que a lo mejor venía Hillary Clinton también. También. Hoy día con esto, ya yo creo que deja en evidencia un tema interno norteamericano que hay que analizarlo con mucho criterio, con mucho cuento, porque esto a la sazón de un eventual asesinato del candidato Trump o del expresidente Trump y todas las condiciones que se habían visto, Aldo, y distinguidos auditores, respecto a cómo todas las circunstancias jurídicas que estaba viviendo, hoy día quedarían así como en segundo plano, porque muy distinto es tener a un presidente, digamos, inculpado de algo que debe demostrarse, y por otra parte es un expresidente norteamericano asesinado, más que candidato, un expresidente norteamericano. Y yo creo que este tema, digamos, corta muchas relaciones en el sentido de no escindirla, sino que más bien apunta a entender qué es lo que pasa cuando un candidato presidencial es asesinado. Los otros no eran candidatos presidenciales, eran presidentes. En ejercicio. Entonces, aquí hay una situación que hay que prever, porque claramente esto le entrega yo diría, una señal al pueblo norteamericano que emocionalmente probablemente solidarice hoy día más con Trump que con Biden, incluso siendo el mismo partido de Biden. De hecho, el último presidente atacado en un atentado fue Reagan, que era republicano también, pues. Correcto. Sí. Bueno, ahí también hay una situación que va a haber que medir en estas próximas horas. Vamos a ver qué pasa finalmente con la presentación de Trump en este Congreso donde se le proclamará. Donde se le proclama, claro, y ver cuáles van a ser las reacciones. En general, todos los presidentes, bueno, Biden, por supuesto, salió de inmediato a establecer un criterio frente a esta situación, condenando el hecho, ¿ya? Y bueno, y uno lee todos los presidentes que le mandaron notas digamos, de respaldo a Trump. Hasta Putin. Correcto. Hasta Putin salió. Correcto. Entonces, claro, Putin, no olvidemos que Putin tiene mucha esperanza también en Trump, porque se ha hablado mucho que Trump, no nos olvidemos nunca, que Trump no es muy partidario de la OTAN. No. Y eso significa que en muchos casos dijo, bueno, los Estados Unidos defienden a Estados Unidos.
pero nosotros nos ponemos con recursos para nuestra OTAN, nuestra parte. Los otros países tienen que poner la de ellos. Y ahí había un problema serio, porque el mantener la OTAN en general para países de Europa, salvo Alemania, probablemente salvo Inglaterra, o sea, que la OTAN esté en, digamos, no sé, pues Italia, que son países que se han empobrecido mucho estos últimos años, y otros más, no tienen muchas veces los recursos para sostener lo que significa la OTAN. Y eso lo financiaba Estados Unidos y digamos, el mismo Trump no estaba muy de acuerdo con eso. Entonces las preguntas que incluso salen, ¿verdad? Por suerte que el joven que fue abatido después de dispararle al presidente no tiene ninguna vinculación política aparente, ¿ya? Pero obviamente hoy día, dado todas las circunstancias que hay y dado que hay muchos intereses en el mundo, particularmente en este triángulo Rusia, China, Corea del Norte, ya que podrían haber estado probablemente, si la cosa hubiera sido distinta, si la persona que muerta hubiera sido un joven o una persona que tuviera nexos se habría podido establecer como un criterio, como se estableció siempre en el caso de, digamos, de John Kennedy. Correcto. ¿Ya? Porque detrás del asesinato de John Kennedy había claramente un subterfugio mafioso que estaba afectando los intereses de esa mafia, y por eso se ordena matar a Kennedy. De hecho, Lee Harvey Oswald estaba involucrado con la mafia. Correctamente. Sí. ¿Ya? Entonces yo creo que por ahí hay mucho paño que cortar todavía. Veremos qué es lo que pasa con esto. Yo creo que el impulso anímico, yo diría más bien de sensibilidades políticas respecto a lo que ha pasado, le va a dar un fuerte empujón a la campaña de Trump, y sobre todo porque quienes vayan a ser el contendor, porque lo más probable es que Biden no sea el contendor, que va a hacer frente a esto, ¿ya? Y cómo se van a defender frente a esto, porque él tiene ya, a su vez, un presidente que fue, digamos, candidato presidencial, expresidente que fue intentado asesinar. Y eso le da una fuerza gigantesca para su campaña. Y como Trump es un hombre de las comunicaciones, que le gusta la farándula, que le gusta el cuento, sí, ya claramente va a aprovecharse de todo eso para efectivamente decir, no sé, que Dios lo quiere en Estados Unidos todavía para poder defender a su nación, etcétera, etcétera. Bueno, un tema que es muy importante, que obviamente ha generado así unas ondas en todo el mundo, y veremos cómo se comporta de acá a una elección presidencial que la tiene ahí a la vuelta de la esquina, y que veremos cómo influye finalmente este intento de asesinato, este intento de magnicidio en su favor en las urnas en las próximas elecciones norteamericanas, Aldo. Exactamente, don Percival. Como bien dice usted, la convención republicana que se iba a comenzar en el día de hoy, producto del intento de magnicidio, fue corrido para el día de mañana. Así que todos los ojos del mundo van a estar puestos en Milwaukee a partir de las 2 de la tarde, hora de Chile, precisamente porque va a comenzar este proceso de proclamación del candidato, proceso que va a terminar el 18 de julio, o sea que termina este día jueves, y por lo tanto íbamos a saber exactamente a ciencia cierta con qué monstruo se va a topar, porque ya a estas alturas Donald Trump se convirtió en un monstruo, con qué monstruo se va a topar Joe Biden en este proceso eleccionario, ya en estos últimos 100 metros finales que le quedan al proceso eleccionario largo por lo demás de los Estados Unidos. Veamos cómo viene esa mano. No va a ser una cosa fácil, pero también se supone y ya se advierte que un tema como este obviamente enciende todas las pasiones, más como está en Estados Unidos, y todas estas pasiones en la raya para la suma favorecen a Trump. Y ojo que Sudamérica está muy pendiente del tablero de ajedrez. Correcto. Sí, así muy que bien. Importante lo de Sudamérica. Muy bien, pues, don Percival, muchísimas gracias por estar con nosotros en esta jornada de Razones de Estado. Comenzamos esta semana muy nutridos en cuanto a informaciones, y nosotros queremos invitarlos a todos ustedes, a nuestros amigos de la radio y la televisión, a que sigan en la sintonía de Madero FM. Buenos días. Gracias. Todo el mundo nos ve en el deporte, todo el mundo nos ve en nuestro norte, todo el mundo está escuchando nuestra música. Por la nueva cultura de la información, noticias del mundo, de la región, volando en las alas de una canción, desde el norte para el mundo.